Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio más. Aquí estamos contentos de poder acompañarles en este día precioso. Un saludo muy especial para usted. Gracias por estar siempre con nosotros en este día precioso que Dios nos ha regalado. Es un día muy hermoso. Reciba usted un cordial saludo de su servidor. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante. Le hemos titulado No dejes que las emociones te controlen. No dejes que las emociones te controlen. Lamentablemente he visto algún grupo de personas que se dejan llevar por las emociones. Y es normal porque el ser humano pues está compuesto de emociones. Y a veces nos emocionamos, a veces nos da eso de sentir algunas cositas, ¿no? Y eso es normal. El problema será si esas cositas que sentimos controlan nuestro cuerpo, nuestra vida. Y ahí es donde está el peligro. Esto se puede ver en con varios lentes, ya sea en el área espiritual o ya sea en el área emocional. Por eso es bien interesante que nosotros debemos de tener ese dominio propio acerca de las emociones. Y antes de decir algo emocionado, mordámonos la lengua para que no vayamos a decir algo que no teníamos que decir y después tener que pedir perdón. En una ocasión escribí una cápsula que decía, si no quieres pedir perdón, examina lo que vas a decir antes de decirlo. Y eso es bien importante. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado acerca de las emociones. Y hoy con un pasaje bíblico vamos a ver a un hombre que nos enseña a nosotros acerca de las emociones, no en el sentido espiritual, sino emocional. Porque este hombre pasó un proceso bastante duro y la verdad que actuó con una madurez muy interesante que nos enseña a nosotros cómo debemos de actuar también cuando nos encontramos en dificultades, cómo podemos reaccionar sin dejar que las emociones nos lleven quizá por caminos hagamos algo, digamos algo que no tenemos que decir. Así que es pero muy importante no dejar que las emociones tomen el control de nuestras vidas. Para lograr eso hay que madurar, hay que crecer, hay que buscar siempre la ayuda de Dios. Ahora, cuando hablamos de madurar, yo siempre lo pongo esto como los electricistas. Los que trabajan en el área de la electricidad me van a entender mucho mejor. Porque un electricista, cuando usted lo ve trabajando con electricidad, cuando es nuevo y está cambiando por lo menos, o por ejemplo un tomacorriente, usted lo ve que se pone guantes, se pone de todo y apaga todos los flipones porque él no quiere tener un toquecito eléctrico. Ya cuando usted ve un electricista profesional que tiene años y años trabajando en esto, él pone lo que es la electricidad y pone el tomacorriente aún sin guantes y sin bajar el flipón, y él sí siente sus corrientazos, pero tampoco usted lo ve gritando ni reaccionando. A mí me toca eso y yo pego el brinco y no me quedo sin herramienta en la mano. ¿Por qué? Porque no tengo la experiencia y la madurez en la materia. Por eso le puse este ejemplo. Así que es bien importante que nosotros debemos de crecer en lo que es el área de las emociones para no hacer o reaccionar de una forma no correcta, ¿ok? O sea que conocer a Dios también nos ayuda a madurar, acercarnos más a Dios, nos ayuda a crecer. Cuando nosotros tomamos este pasaje bíblico que vamos a estar hablando acerca de Marcos capítulo 5 verso 21 en adelante, también puede encontrar esta historia en Mateo 9, 18 en adelante y Lucas capítulo 8 verso 40 en adelante. Ok, vamos a ver varios puntos respecto a este hombre llamado Jairo. Este hombre tuvo una situación muy difícil y de ello vamos a aprender hoy. ¿Por qué? Porque primeramente era un hombre, como lo vamos a leer, muy importante en su tiempo. Y a pesar de ser importante en el área que él se movía, era un área muy difícil para él poder acercarse a Jesús. Y vamos a leerlo para entrar en materia, ¿ok? Dice el 21 del capítulo 5 de Marcos: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla,
se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales, ponga atención a esto, uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vamos a anotar algunos puntos acá, quizá más adelante vamos a leer otros versículos, pero en este momento vamos a ir paso a paso, no hay prisa. El primer punto que vemos acá es que Jesús camina hacia la necesidad siempre. Jesús nos enseña a nosotros que Él siempre iba caminando hacia la necesidad. Si vemos el background de donde venía Jesús o el contexto de donde viene Jesús, Jesús viene de sanar a un gadareno, aquel endemoniado gadareno. Acuérdese, noche anterior Jesús va para allá, se les aparece a los discípulos en medio de la tormenta a medianoche y los asusta y ya usted sabe la historia, ¿verdad? Entonces cuando vemos que Él regresa, no sin antes, Jesús hace un trabajo arduo un día antes, allí mismo en esas áreas. Pero Él dice que regresaba ya de la otra orilla del lago donde Él había sanado al gadareno. Y mucha gente lo esperaba. Ahora, ¿por qué Jesús regresa a donde está la necesidad? Porque eso es lo que a Jesús le agrada y eso es lo que nos enseña a nosotros. Él siempre caminaba hacia la necesidad. Jesús viene de sanar a este endemoniado. Lo primero que vemos es que Jesús va pasando por aquel lugar lleno de mucha necesidad. Jesús siempre camina en lugares donde lo puedan ver, donde lo puedan tocar, donde lo puedan, vamos a decir en este caso, abordar. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Hoy en este tiempo muchas personas lo que menos quieren es que los vean. Lo que menos quieren es que los toquen. Lo que menos quieren es que se acerquen a ellos. ¿Por qué? Porque que así es la vida, ¿va? Pero Jesús nos enseña a nosotros en la otra cara de la moneda. Cuando estudiamos la vida del Maestro, Él siempre caminaba tanto a encontrarse con las personas enfermas como a pasar cerca de ellos. Y lo vamos a ver en la historia de la vida de Jesús. Si usted gusta, tómese un minuto. Bueno, un minuto no, muy poquito. Tómese un buen tiempo a estudiar la vida de Jesús, porque usted va a encontrar muchas cosas lindas que Jesús nos enseña acerca de su caminar en la tierra. Y Él es el ejemplo a nosotros. O sea, para nosotros, Él es el ejemplo que nosotros debemos de tomar para aprender cómo debemos de caminar en la vida. Cuando estudiamos a Jesús, vamos a ver que Él siempre estaba caminando hacia la necesidad. Él siempre iba al encuentro donde había una persona enferma. Cuando había los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Se encontraba con ellos, porque Jesús siempre buscaba donde está la necesidad. Hoy muchas personas no queremos visitar donde está la necesidad. Queremos que los necesitados vengan acá. Queremos que los necesitados vengan acá y usamos este refrán, ¿no? El que tiene necesidad que busque. No, es que el que no puede, no puede. Por eso nosotros debemos de hacer el trabajo como Jesús nos lo enseñó. Número 2. Jesús se encontró con una gran necesidad. Recuerde, Jesús camina hacia la necesidad. Número 2, se encuentra con la necesidad. No la evadió, no se fue por otro lado, sino que él encontró la necesidad. Según Marcos 5:22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Bueno, en este momento llega este hombre llamado Jairo, y lo primero que hace es postrarse a sus pies. Y de aquí vamos a ver las circunstancias y vamos a aprender que este hombre, a pesar que era un principal, no le importó su protocolo, sino que decidió él postrarse ante los pies de Jesús. ¿Por qué lo hizo Jairo? Bueno, Jesús acababa de ser rechazado. Sí, Jesús acababa de ser rechazado por los gadarenos. Acuérdese lo que le dije al principio del estudio. Él estaba sanando al gadareno endemoniado. ¿Y qué le dijeron las personas de allá de ese lugar? Que se fuera. Ve, usted lo puede leer ahí en el capítulo 5, verso 17 del mismo Evangelio de Marcos, donde le dijeron: vete de acá, vete de acá. Lo rechazaron. Ahora, no sucede lo mismo en nuestro tiempo.
Mientras allá lo rechazan, hay otro grupo esperando por él. Así es la vida. Mientras uno lo rechazan, hay otro que estamos clamando para que él pase por nuestra ciudad. Mientras hay uno que no lo quieren cerca de ellos, hay otro grupo que están deseando que Jesús llegue a sus necesidades. Vemos en el Medio Oriente, vemos allá donde él vino, lo rechazaron y esa gente siempre está en guerras. ¿Usted cree que hay paz en esos lugares? No lo hay. ¿Por qué razón? Porque los siguen y lo viven rechazando. No hay paz donde se rechaza a Jesús. Siempre están rechazando a Jesús. Es más, usted en esos lugares no puede cargar una cruz porque lo quieren botar. ¿Y qué es lo que se vive en esos lugares? Tristeza, pobreza, hambre, de todo. ¿Por qué? Por rechazar a Jesús. El rechazar a Jesús siempre trae necesidad. Siempre trae desgracia, enfermedad, pobreza. Por eso es importante que cuando Jesús pasa cerca de ti, no pierdas la oportunidad de acercarte a Él. Ahora, en nuestro tiempo, ¿cómo podemos saber si Jesús está pasando cerca de nosotros? Bueno, cuando una persona es cristiana, está haciendo el papel que Jesús hizo de pasar con esa misericordia. Y cuando usted como cristiano tiene la oportunidad de pasar por un lugar, deje una huella de esperanza, deje una huella, una pizca, como dicen por ahí, de amor, de ese amor que Dios dio. Así que hoy en nuestro tiempo vemos el contraste de que mientras uno lo rechazan, otros están esperando por él. Y eso es lo que vimos acá. Había un grupo rechazándolo y otro grupo esperándolo. En nuestro tiempo lo mismo. Seguimos. Miren, esta misma historia se repite hoy en día. También nos llama la atención la actitud de la multitud que estaba al otro lado, incluyendo a este principal llamado Jairo. Así que cuando volvió Jesús, le recibió con gran gozo una gran multitud, según Lucas 8:40. Entonces, ¿cuáles eran sus expectativas en este caso? Número uno, Jairo estaba esperando por él. ¿Quién era ese Jairo? Bueno, Jairo no le importó lo que los demás pensaran de él. Mire, un día antes Jesús está en una de las sinagogas. Y aquí se dice que Jairo era un principal de las sinagogas. Y esto es bueno entenderlo. Porque un día antes Jesús sana en una sinagoga a una persona que estaba seca de la mano. Entonces los herodianos con estos fariseos que eran enemigos, que no se llevaban, se unieron para atacar a Jesús o para destruirle. Sí, usted lo puede leer ahí en la Biblia. Entonces ellos se unieron y quizá Jairo era parte, porque era un principal de la sinagoga. Quizá Jairo se cree que estaba en ese revolú también. Pero no se esperaba que un día después su hija iba a estar gravemente a punto de morir y iba a necesitar al maestro. Número uno, mire, lo que hiciste ayer, Jesús no te lo toma en cuenta. Y esto es lo que vemos acá. Si ayer tú rechazaste a Jesús, no te sientas mal. No tengas temor de hoy acercarte a Él y pedirle perdón. Si usted nota lo que hizo Jairo, Jairo era principal. No le importó lo que dijeran las demás personas. Él caminó a Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía una necesidad. Nosotros acabamos de venir de un viaje. El último día para venirnos, mi hijo, el más pequeño, se enfermó. Y ahí estábamos nosotros pegaditos a él. ¿Por qué? Porque estábamos preocupados por lo que le estaba pasando. Y uno hace cualquier cosa porque su hijo se sienta bien. En el caso de Jairo, a él no le importó lo que dijeran las demás personas. Tú eres el principal. ¿Cómo vas a ir a Jesús? Si ayer lo rechazamos, ¿cómo te atreves? No le importó. Mire, que nada le importe a usted acercarse a Jesús. El que dirán, ay, es que toda mi familia tiene una tradición. ¿Qué importa la tradición? La tradición no te lleva para ningún lado. La tradición solo te hace pasar momentos alegres. Pero el acercarte a Jesús te lleva a tener paz, tranquilidad, gozo. Lo que podemos ver acá en la vida de Jairo. Jairo, sin duda, fue un acto evidente de fe. El tipo dijo, yo he escuchado hablar de este hombre, pero mire cómo actuó este hombre. No olvidemos que este momento fue muy duro para él. Como ser humano,
él estaba destrozado. Pero como líder de la sinagoga, también estaba preocupado, porque quizá era su fuente de ingreso. Y él, al actuar de esta forma, ya no iba a traer comida a la casa, pero a él no le importó eso. Él agarró camino y fue a buscar la sanidad de su hija. ¿Qué hiciera usted por su hija? ¿Cómo actúa? Ahora yo quiero que veamos, y por eso le dije, el estudio de hoy es, no dejes que las emociones te hagan perder el control. Tú toma el control de tus emociones. En este caso son emociones físicas, emociones que pueden actuar o puedes reaccionar de una forma diferente. Cuando Jairo llega, Jesús no lo rechaza. Jesús no le dice, oye, ¿no eras tú parte de los que estaban ayer allá rechazándome cuando sané a aquel muchacho de la mano seca? No, Jesús no le dijo nada. Ten ánimo, voy para allá. Vamos, le dijo. Ahora, mientras él va caminando, Jairo rompió con la religiosidad. Por eso es bien importante, mire, romper con toda religiosidad. La religiosidad no te lleva a ningún lado. Al contrario, te hace estancarte en la vida. No te deja avanzar. Si Jairo se deja llevar por la religiosidad, no avanza. Yo conocí un señor que a él lo enseñaron en su doctrina que él no tiene que bautizarse. Y el hombre está necio que no se quiere bautizar cuando Jesús lo hizo. Y él dice, no, aunque me muera, yo no me bautizo. No, porque a mí me enseñaron que no. Y ahí está. ¿Por qué? Porque se religiosió. Vamos, esta palabra me salió dura y difícil, pero se hizo un hombre religioso. Él no quiere experimentar lo que Jesús experimentó. No, yo no hago eso porque en mi doctrina no me lo permiten. Mire, yo recuerdo a mi padre. Y mi padre en una ocasión hablando, él ya estaba bastante avanzado de edad. Y me dijo, yo quiero hacer lo mismo que hizo Jesús. Léeme la vida de Jesús. Y cuando yo empecé a leerle la vida de Jesús, me dijo, yo quiero hacer lo mismo que él hizo. Él se bautizó, yo me bautizo. Él hizo esto, yo también lo quiero hacer. Eso es una persona mente abierta. No podemos meternos en un cajón. Y así hay muchas personas que no, que mi religión no me lo permite. No, hermano, acérquese a Jesús, no importa cuál religión usted esté. Cuando usted se acerca a Jesús y tiene un encuentro con Él, usted va a ver que lo que usted practicaba no le hacía nada, no le hacía ningún beneficio. Entendamos esto, que el acercarse al Maestro es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, no importa cuál sea tu condición. Así que Jairo rompió con la religiosidad. La petición de Jairo y la respuesta de Jesús me llama la atención. Primero vino a Jesús. Número 1, vino a Jesús. Segundo, se postró ante él y no le importó lo que la gente dijera. Ay, mira, este es el principal de la sinagoga. ¿Qué me importa a mí? Se postró ante Jesús y le rogaba. Le rogaba que sanara a su hija. Ahora bien, Jesús hace algo que no lo hizo con otras personas. Por ejemplo, si vemos con el centurión romano. Cuando este vino y le dijo que su hijo estaba enfermo, Jesús envió la palabra. En el caso de Jairo, no lo hizo Jesús así. ¿Por qué no lo hizo si Jairo conocía la palabra de Dios? Jairo era un principal, leía el Torá, leía el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque Jesús quería enseñarle a Jairo a tener fe, a tener esa plena confianza en Jesús, que si él no llevaba a Jesús a su casa, las cosas iban a seguir siendo de la misma manera como antes. El Señor le dice a Jairo, tranquilo, vamos para allá. Pero ¿sabe qué? La actuación de Jairo, y esto es lo que me entretiene el propósito según Jairo, y aquí es donde la cosa se le pone muy difícil a Jairo. Una mujer que desde hacía 12 años, según la historia, usted lo puede seguir leyendo ahí en esos versículos en adelante, del 24 hasta el 34, si no me equivoco, entretiene a Jesús. Y en este lapso de tiempo, el corazón de Jairo empezó a palpitar más fuerte. Empezó a palpitar de una manera muy tremenda. Pero ¿sabe qué? Si usted estudia la vida de Jairo, en ningún momento reniega. En ningún momento dice, ¿qué se le ocurre a esta mujer? Acuérdese, Jairo era un religioso. Jairo era un principal de la sinagoga. Jairo conocía las reglas de aquel momento.
las reglas mesiánicas, que una mujer con un flujo de sangre no se podía acercar a un principal de una sinagoga, mucho menos a Jesús, que era un rabino. Entonces él conocía, y a pesar de conocer todo esto, Jairo se mantuvo calladito. Jairo se mantuvo calladito. Eso es trabajar con las emociones. Yo no sé qué hubiese hecho yo quizás me hubiese molestado, quizás hubiese hecho un show, no sé. Ahora, esto es interesante, ¿sabe? Porque a veces nosotros, cuando estamos enseñando, o estamos predicando, o estamos dando una palabra, a veces nos emocionamos demasiado y decimos y actuamos de una forma que no debemos de actuar y decimos palabras que no debemos de decir. En el caso de Jairo nos enseña que a pesar de sus circunstancias, él se mantuvo sereno, se mantuvo tranquilo, se mantuvo en su lugar. ¿Qué enseñanza nos da este Jairo a nosotros en nuestro tiempo? Ahora bien, el mensaje más grande y tremendo lo recibe Jairo mientras Jesús está hablando con esta mujer. Unos hombres vienen y le dicen a Jairo: tu hija ha muerto. Este es el mensaje desgarrador en el momento más difícil de tu vida. En el momento donde tú quieres recibir una palabra de aliento, siempre vienen aquellos cercanos a ti, aquellos que supuestamente son tus amigos, aquellos que supuestamente son tus paño de lágrimas, vamos a usar esta palabra. Y lo que te traen es un mensaje de muerte, es un mensaje de desgracia. Este hombre tiene la esperanza puesta en Jesús y la poca fe que estaba poniendo en Jesús. Vienen estos apagafuegos y se la quitan. Y se le acercan y le dicen a Jairo en el oído o cerca de él, le dicen: no molesten más al maestro, tu hija murió, está muerta. Ese es un mensaje que a veces las personas son usadas por el mismo enemigo para matar la poca fe que tú tienes en Cristo. Pero ¿sabe qué? Jesús nunca se queda callado. Jesús siempre lo ve y lo escucha todo. Y Jesús se le voltea y le dice a Jairo: Jairo, ten ánimo, ten fe, solo cree. Pero Jairo vemos que no reacciona de una forma negativa. Jairo escucha el mensaje pero muy tenuamente. ¿Y sabe lo que hace él? Se pone triste, por supuesto. Claro, todo ser humano se va a poner triste. Todo ser humano va a actuar de una forma que quizás nunca hemos reaccionado. No sé, yo no quisiera estar en los zapatos de Jairo. Imagínese usted esperando a Jesús. Jesús le dice: voy para tu casa, tranquilo. Y Jesús platicando con una mujer. Miren las preguntas que hace Jesús en medio de una dificultad. ¿Quién me ha tocado? Y todavía Pedro le dice: aquí hay un montón de gente, Jesús. Y tú preguntando quién te ha tocado. Todos te aprietan. Y Jairo en su corazón, en su mente dirá: ¿y este qué le pasa? Mi hija está gravemente herida, muerta, está casi muerta. Y preguntando quién me ha tocado. Pero ¿sabe qué es lo que está haciendo Jesús? Está preparando a Jairo para levantarlo, para darle la victoria, para que su fe crezca. Así que en medio de tu dificultad, en medio de tu problema, en medio de tu angustia, no escuche las voces negativas de aquellas personas que te traen mensajes que en vez de levantarte, te destruyen. Le pongo un ejemplo. Mire, yo he escuchado personas, he visitado algunas personas que están en medio de una enfermedad. Y he ido con algunas personas, y estas personas cuando llegan a visitar a este enfermo, le preguntan: ¿y qué es lo que le han dicho los doctores? Esta es la pregunta común que hacen todos los visitantes. Entonces contesta un familiar siempre: pues le encontraron una manchita en el páncreas, una manchita negra. Se cree que es cáncer, dice el familiar. No, el visitante siempre dice: un tío mío le encontraron lo mismo. Pero mi tío a los 3 meses murió usted. Mire, esos son los apagafuegos. En vez de darle aliento al enfermo, ese pobre enfermo lo que hace es como hundirse 7 metros más para adentro. ¿Por qué? Porque son estas personas que en vez de llevarte una palabra de aliento, lo que te llevan es una palabra, un mensaje negativo, un mensaje de muerte. El otro contesta por allá, el otro visitante, y dice: es cierto, yo conocí un vecino mío que le encontraron así una manchita, pero esa manchita se le regó en una semana a usted. Mire, no duró, no aguantó, y era fuerte el hombre, grandote.
Y mire, en 3 meses se puso así, mire, de flaquito. Y el enfermo escuchando todo eso. De esas personas son las que llegaron a ver a Jairo. Y le dijeron, ya no molestes al maestro. Tu hija muere. Ahora, yo quiero decirle algo a usted. Y con esto quiero cerrar. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Cree solamente. El milagro de esta historia termina en la casa de Jairo. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, si usted sigue leyendo hasta el 43, Jesús sigue acompañando a Jairo. Pero Jesús dice esta palabra muy interesante. Cuando tú estés escuchando mensajes negativos de personas que solo les encanta verte sufrir, que les encanta verte triste, acuérdate de estas palabras de Jesús. Cree solamente. Porque eso es lo que Jesús dice. En ningún momento usted vio ahí a Jesús diciéndole a Jairo, ay Jairo, mira, lo siento mucho, papá. Me hubiese gustado llegar a tiempo, pero no se puede, papá. Hay que resignarnos, es la ley de la vida. No, Jesús le dijo a Jairo, Jairo, cree solamente, ten ánimo. Esas son las palabras de Jesús. ¿A quiénes estamos escuchando nosotros? Acuérdese que aún los mejores amigos pueden ser los ladrones de tu tiempo, pueden ser los ladrones de tu fe. Aquellos que se consideran tus amigos pueden ser los que te hacen retroceder a la vida, los que te hacen alejarte de Dios. Aquellas personas que son tu familia. Y tú quizás te has crecido en una, vamos a decirlo, quizás usamos la palabra religión, ¿no? Vamos, llámese como se llame. Y tú eres el primero que empiezas a acercarte a Jesús. Siempre vienen estos familiares y te dicen, oye, así murió tu abuelo en esta religión, así murió tu papá y así tienes que morir tú. ¿Qué haces entrando en esa iglesia? Porque para ellos es que tú te vas para otro lado. No, el ser cristiano, el acercarse a Jesús es un estilo de vida que uno busca. Es tener una relación con Jesús, es conocer a Jesús. Y eso es lo que hizo Jairo. Jairo por muchos años estuvo metido en esa religión. Pero sabe que de esa fecha en adelante Jairo fue otra persona, porque Jairo decidió abandonar la religión, abandonar a aquellos que decían, no te acerques al maestro, es hijo de Belcebú, ese un demonio tiene. Él decidió acercarse a Jesús, pedirle ayuda al que la tiene y recibirla, porque siempre Jesús tiene la ayuda para nosotros. Acércate a las personas que pueden ayudarte. No te acerques a aquellos que dicen, ven mañana y mañana te puedo ayudar. Hoy, con la ayuda de Dios, te digo, ten fe, ten ánimo. Tu problema aún tiene solución. Tu problema aún tiene una luz de esperanza. Jairo lleva a Jesús a la casa. Y sí, para ellos la niña estaba muerta. Pero Jesús le dice una palabra. La niña no está muerta, simplemente duerme. Porque para los cristianos no morimos, sino que dormimos. Y Jesús despierta a todo aquel que muere en Cristo. Jesús despierta a todo aquel que está muerto en Cristo. Por eso que a Lázaro no le costó despertarlo. Jesús le gritó de afuera y le dijo, Lázaro, come forward, o sea, sal fuera. Y Lázaro salió, porque el cristiano no muere. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto quiere una gran esperanza para nosotros, ¿verdad? Si usted está en Cristo, esa es la bendición, mire, de conocer a Jesús. Que si usted tiene que partir de este mundo, usted no muere, usted descansa, usted duerme y Él en el momento oportuno lo va a despertar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé mucha paz y mucha sabiduría en este día precioso. Yo espero en Dios que esta palabra te ayude y te haga meditar. Mi deseo es tocar tu conciencia, tu ser interior, que puedas entender que el acercarse al Maestro trae bendición. Ya olvídate de las religiones, olvídate de esas costumbres, olvídate de esas, llámese como se llame, que no te ha ayudado en nada. Empieza a buscar al Maestro, cómprate una Biblia, es más, descárgala en tu teléfono. Ahí están las Biblias gratis, descárgala y empieza a leerla. Y cuando tú empieces a leerla te vas a dar cuenta que Dios
es real y Él siempre está al cuidado de nosotros. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir con mis hermanos esta corta reflexión, esperando en Dios que sea de grata bendición para sus vidas. Señor, en tus manos pongo la vida de cada uno de los que están viendo este video, los que van a verlo en el futuro. Padre, controla sus emociones, controla mis emociones, Señor. Ayúdanos a aprender como Jairo, que en el momento más difícil de su vida Él no renegó, Él no gritó, Él no pataleó, simplemente se acercó más a Jesús y no permitió no llevar a Jesús a la casa, lo llevó, y ese es el deseo de nosotros, de llevar a Jesús a nuestra casa. Gracias, Padre amado. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Acuérdate, no te quedes en el camino sin llevar a Jesús a casa. Llévalo, cueste lo que cueste, y no escuches las voces de los apagafuegos, porque eso no te ayuda en nada. Bendiciones. Chao, chao. Bye, bye.